Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos en diálogo con los alumnos y profesores de audiovisual y multimedia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, el Arzobispado de Concepción y Canal 9, Bio Bio Televisión, conversando de temas de interés. Esta vez vamos a abordar un tema interesante que sin lugar a dudas requiere mayor reflexión en Chile, que es el autismo. Es la dinámica de tener una sociedad más inclusiva. Para ello hemos invitado a Natalie Bunster. Ella es secretaria de la Fundación Potencialmente, nos va a contar en qué consiste, y además es madre de un hijo con espectro autista, y Pamela Carrasco, ella es fonoaudióloga y académica de la Universidad de las Américas. Lo primero que quisiera preguntarte, Natalie, es que nos cuente en qué consiste la fundación en la que tú trabajas. Fundación Potencialmente nace hace 3 años por un grupo de familias que tiene hijos dentro del espectro autista. Nos reunimos como amigos y quisimos también formar algo que pudiera ayudar no solo a nuestros hijos, sino que a la comunidad, abierto a otras familias. Y esa es la idea, ayudar a las familias dentro del espectro autista, a los niños. Empezamos súper pequeñitos, con pequeños talleres de psicomotricidad, en una escuela, éramos 30 familias y ahora somos 90 familias del Gran Concepción. Somos también centro clínico de una universidad amiga. ¿Qué universidad? La Universidad San Sebastián. Ya, perfecto. Con terapia ocupacional y fonoaudiología. Estamos ubicados en el edificio Amanecer. Ahí tenemos una oficina centro y también hacemos talleres para padres, otros tipos de talleres para niños, salidas también familiares. Hemos crecido bastante en poquito tiempo, pero también se presentan nuevos desafíos también. Esta fundación está radicada en la ciudad de Concepción. Sí y no. A ver. No, dentro del Gran Concepción. O sea, no solo en la comuna, sino que, como bien dice usted, dentro de la ciudad. O sea, hay familias de Penco, tenemos familias de Tomé, familias de Hualpén, Talcahuano. Perfecto. Distintas comunas. Y si una persona los quiere conocer, se quiere acercar a ustedes, ¿cómo tendrían que hacerlo? Yo los invito a conocernos primero en nuestras redes sociales. Ya. @fundacionpotencialmente.cl. Tenemos Instagram, tenemos Facebook. Y también en la página web www.potencialmente.cl se pueden acercar, generalmente les contesto yo, así que van a hablar conmigo, ahí los derivo a WhatsApp y ahí seguimos conversando sobre la fundación, pueden conocer más. Lamentablemente sí, en este momento tenemos los cupos cerrados, así que tenemos listado de espera para el próximo año. Sí, lamentablemente, es que hay muchas familias, el autismo se detecta mucho más temprano, lo cual es muy bueno, pero también hay una demanda muy grande por pertenecer a este tipo de organizaciones, agrupaciones, fundaciones, que acogen a las familias que tienen el diagnóstico. Entonces, la mayoría de las agrupaciones está como con muchas personas. Vamos a volver sobre eso y sobre todo cuál es el impacto que tiene en la familia el hecho que sean agrupaciones de la sociedad civil que se organicen, y vamos a ver cuál es el apoyo que les da el Estado. Y tú, Pamela, ¿por qué no nos cuentas lo que hace la universidad? ¿Por qué estudiaste fonoaudiología y qué vínculo tienes con las personas del espectro autista? Bueno, yo soy docente de la Universidad de las Américas, pero además de ser docente de la Universidad de las Américas, llevo aproximadamente 11 o 12 años trabajando en un PIE, en un programa de integración escolar. ¿Ya? Y ahí he visto todos los niveles de autismo y hemos acompañado educativamente, por supuesto, durante muchos años a niños con autismo. Ahora, ¿cuál es el impacto que tiene con la intervención que hacen ustedes? ¿Piensan que es suficiente? ¿Se sienten solos a veces? Nos gustaría que fuera mucho más, por supuesto. A ver. Tenemos dedicación, ¿cierto?, de distintos profesionales.
En el liceo donde yo trabajo, bueno, la educadora diferencial, por supuesto, kinesiólogo, terapeuta ocupacional, profesor de psicomotricidad, yo que soy la fonoaudióloga, pero nos encantaría que la intervención de los especialistas fuera ojalá todos los días para tener mayores avances, pero bueno, todavía estamos en la lucha. La ley del proyecto del autismo está todavía ahí en la lucha para mejorar, por supuesto, todas las atenciones que nosotros les brindamos a los chicos en el contexto educativo. Como hay muchas personas que nos están viendo, ¿cómo se detecta un niño que está del espectro autista? ¿Cuáles son los síntomas, los rasgos, las manifestaciones más visibles? Y esto desde el punto de vista tuyo como mamá y el punto de vista tuyo como fonoaudiólogo. Tú llegas a una sala de clase, ¿cómo te das cuenta? Bueno, hay manifestaciones que son muy tempranas, que los papás se van dando cuenta, por ejemplo, la falta de contacto ocular. Yo creo que esa es una de las primeras manifestaciones que son más notorias, ¿ya? O sea, no miran a los ojos. No miran a los ojos. ¿Y cuál es la Exacto. razón de eso? Algunos dicen que les incomoda. Los autistas adultos que hoy día están sacando la voz por ellos mismos, los que son de grado 1, a ellos no les gusta que los llamen de grado 1, pero para la gente es más fácil de entender ese concepto, los que requieren menos apoyo y menos ayuda, que se desenvuelven mucho mejor en esta sociedad. Ellos dicen que a algunos les molesta mucho el contacto visual, les incomoda, incluso les puede hasta sentir dolor. Entonces, es difícil de trabajar ahí el contacto visual. Pero yo diría que el mayor signo de alarma para los papás, porque el contacto visual pueden pasarlo, si bien es desapercibido. pueden pasarlo desapercibido la mayoría, es el que el niño no tenga lenguaje. Ese es como el impacto más grande. Cuando llega a una edad que el niño ya debería desarrollar el lenguaje y no habla, 3 años, incluso 2 años, eso es para los papás como el signo más fuerte, evidente. Y generalmente consultan por esa razón. Claro. Pero hay otros que sí desarrollan lenguaje. Eso iba entonces, a agregar. a eso Ya. llegan por otro tipo, por conductas disruptivas, puede Por ser. ejemplo, Lo que pasa es que el trastorno del espectro autista es un trastorno que afecta a la comunicación, no necesariamente el lenguaje oral. Por lo tanto, por eso yo hablaba de conductas como el contacto ocular, por ejemplo, que son conductas no verbales, ¿cierto? Que son manifestaciones no lingüísticas, ¿no? Que no son del lenguaje oral. Y hay niños que sí desarrollan lenguaje y hay otros que no desarrollan lenguaje. Entonces ahí van variando, es todo un mundo. Sí, Cada son niño es un mundo. sí, Sí, son cada hartos. ser humano. Cada es ser un humano. mundo. Sí. Exacto. Oye, y ya, entonces cuando se detecta eso, usted le dice, mire, efectivamente, ¿dónde recurre un papá o una mamá con un hijo así? ¿Hay espacio, hay lugares, hay formación en Chile o está muy incipiente todo? Está incipiente, ha mejorado bastante, pero todavía hay mucho camino por recorrer. A ver. Bueno, yo, volviendo al paso anterior, iba a decir que también hay muchos niños que presentan regresión igual. Tienen un desarrollo normal hasta cierta edad y presentan una regresión y eso a los papás también les parece súper ¿Regresión fuerte. en qué ámbito? En todo sentido. Pierden si tenían lenguaje lo pierden, si tenían contacto ocular lo pierden, si tenían risa social la pierden. Entonces, claro, ese es como súper fuerte para los papás y claro, ahí también acuden. Pero muchos llegan a edades mucho más avanzadas, algunos son diagnosticados en el colegio, algunos son diagnosticados recién en la sala, en el jardín, otros cuando llegan recién al colegio, al kinder, en primero básico, incluso algunos en la adolescencia, incluso adultos. Entonces, es súper variado, depende mucho dónde reciben el diagnóstico esta persona. Si es un médico, si es el colegio que le da las primeras señales, pero generalmente el que le da el diagnóstico es un neurólogo o un psiquiatra. Ellos son los que dan el primer diagnóstico. Y claro, ellos no saben muy bien dónde derivarlos. No saben después del diagnóstico los papás qué hacer. No saben qué hacer. Porque el especialista le da el diagnóstico, quizás les dice, tienes que hacerte un montón de exámenes para descartar que este autismo sea secundario a otra cosa, a otra condición.
y algunos medicamentos quizás para tratar, algunos como que son hiperactivos, por ejemplo, temas de concentración, o algunos tienen epilepsia, entonces para tratar otras cosas que lo acompañan. Y claro, y no saben qué hacer. No saben qué hacer, no saben qué decirle, los papás no saben dónde ir, ahí están complicado, súper perdidos. Una pregunta de ignorancia, la verdad que sé muy poco de esto, lamentablemente. ¿Qué significa el concepto de espectro? Espectro. No, no entiendo eso, pero... Arcoíris, es más gráfico, un arcoíris. Es un arcoíris de colores, autista, sí, un arcoíris de manifestaciones. Ya. Cada uno se ve afectado en distintos grados, en la comunicación, en la interacción social, los patrones repetitivos, por ejemplo. Sí. Tienen intereses restrictivos, algunos de ellos, o la mayoría de ellos, movimientos estereotipados, algunos de ellos también presentan esta manifestación, y cada uno en su mundo. O sea, yo tengo niños que son fanáticos de los dinosaurios y tengo otros que son fanáticos de algún videojuego, y hay otros que no tienen intereses tan restrictivos y que tienen más dificultades en la interacción social. ¿Los colegios están preparados para recibir estas personas? ¿Qué es lo que pasa cuando llegan y se descubre que está en este espectro? ¿Cuál es la actitud del colegio al respecto? Y de los padres de los otros alumnos también, del colegio, de los padres, de los profesores, que a veces no tienen las herramientas. Sí, los colegios yo creo que son el principal foco de dificultades para los niños dentro del espectro autista, y las familias también. A ver. Es donde se focaliza la mayor desafío, reto. Es difícil en los colegios, claro, de partida no tienen herramientas. No tienen capacitación muchos colegios y no tienen recursos, porque quizá ahí también hay un problema estructural, no solamente la motivación o las ganas, sino que tampoco cuentan con los recursos quizás para tener los profesionales de apoyo. ¿Cuál sería el recurso concreto? ¿Una persona por cada niño con espectro autista, por ejemplo? Podrían tener, por ejemplo, muchos colegios un maestro sombra, pero no lo tienen. Ni siquiera tienen uno por sala. ¿Qué significa eso, perdón? Un asistente. Ya. El asistente de aula, por ejemplo. Algunos tienen uno, pero para muchos niños, o algunos colegios no tienen ninguno. Estructural, hay problemas estructurales porque sabemos que los colegios en Chile son de mucha cantidad de alumnos en una sala, muchos niños, y una sola profesora, basados en metas. Claro, en competencia, y ellos van quedando en ese esquema atrás. Claro, van quedando relegados. Se hacen las adaptaciones, pero no siempre son las adecuadas. Y hay muchos desafíos también sensoriales en un colegio. O sea, ellos tienen problemas sensoriales, por ejemplo, son hipersensibles, muchos. O sea, sus sentidos están aumentados, no los reciben como nosotros. Quizás la fono acá sepa más. Entonces, para ello, por ejemplo, los ruidos de los compañeros, el ruido del timbre del colegio, todo eso puede causar, o si el colegio es poco estructurado, por ejemplo, las actividades que van a hacer, ellos necesitan anticipación. El tema de la sociabilización que les cuesta mucho, que tienen problemas de comunicación, entonces hay muchos desafíos y... Pocos asumidos y pocas ayudas. Yo creo que tiene que ver mucho con los recursos económicos. O sea, los profesionales estamos, pero muchas veces con pocas horas dentro de los colegios. Nos gustaría, obviamente, tener muchas más horas para poder apoyarlos más. Hay, por ejemplo, en los colegios en los que yo estoy, sí hay asistentes que están con ellos, pero como tú decías, también repartidos con más de alguno. Sí. Ahora, no todos los niños, obviamente como hay distintos niveles, no todos requieren un asistente que esté todo el día con ellos, pero sí, para algunos es muy importante que exista una persona que los pueda asistir en distintas cosas. Como bien decías, hay niños que son hipersensibles, otros que son hiposensibles. Por ejemplo, en uno de los liceos donde yo trabajo, tenemos sala de psicomotricidad que los ayuda muchísimo, pero ojalá eso fuera en todos los establecimientos. Porque se desarrolla de distintas formas. En el fondo, cada colegio tiene un presupuesto y lo administra de formas distintas. Por lo tanto,
muchas veces no tenemos las mismas herramientas en los distintos establecimientos. Hay un problema igual que nos mencionan harto los papás en la fundación, el tema, por ejemplo, hay colegios con PIE, que es el programa de integración Exacto, escolar. sobre todo en la educación pública. Sí, sobre todo, en los subvenciona algunos y en los particulares no hay. No hay. Y de hecho hay colegios particulares que no, basándose en que no tienen los recursos y no tienen el personal para recibir niños diversos, no los aceptan, entre comillas. Entonces, en los colegios con PIE, el problema, por ejemplo, es que hay cupos. Hay una cantidad de cupos limitados por cada curso para las necesidades transitorias, pero en este caso necesidades que son permanentes, como el autismo, que es una condición de por vida. Entonces, por ejemplo, 3 cupos, no sé si estoy lo correcto, creo que son 3. Dos menos todavía, por curso. Por curso. Y a veces tienen 5 niños o más. Claro, igual Entonces, se solicitan excepcionalidades porque por supuesto que a la educación pública llegan muchos niños derivados del sistema privado porque no hay apoyo. ¿Y cuál es el vínculo que se produce entre los propios compañeros cuando los compañeros detectan que este compañero es distinto, digamos? En mi caso yo he tenido experiencias muy bonitas. A ver. Sí. La verdad hablemos es que... cosas bonitas también. Sí. Hablemos de cosas bonitas, sí. He tenido experiencias muy bonitas porque he tenido pacientes dentro del colegio que llevamos años con ellos, desde el kinder, el pre-kinder, y sus compañeros siempre los han protegido mucho porque crecieron con ellos. Por lo tanto, desde muy pequeños se fueron dando cuenta que no solo el niño con autismo, sino que ellos también tienen necesidades distintas. Por lo tanto, se van respetando también sus individualidades, sus necesidades y se van apoyando mutuamente. Así es que también hay cosas positivas hay, por supuesto, experiencias positivas y experiencias negativas dentro de. Y también depende mucho de que el grupo de apoderados del curso desarrolle también. ¿Cuál es la actitud en general? También es súper variable. Yo creo que eso es súper variable. Ahí nosotros como equipo por lo menos tratamos de hacer un trabajo importante en la comunidad. Educación hacia los apoderados, educación hacia los mismos chicos para que acepten también la neurodiversidad. Eso es súper importante. 2 preguntas. Uno, ¿qué pasa con estas personas cuando son adultas en el ámbito laboral? Nosotros, por ejemplo, tenemos mucha experiencia con jóvenes con síndrome de Down, tenemos varios lugares donde trabajan, pero no tenemos jóvenes con espectro autista, pues yo creo que no sabríamos cómo hacerlo. Eso es lo primero. ¿Qué pasa con ellos cuando son adultos? Y la segunda pregunta, ¿cuál es el vínculo que tienen ustedes con las universidades? ¿Se sienten apoyados en materia de investigaciones, de inserción, o sienten que están aislados en eso? Ya, primero el tema laboral, ¿cierto? Sí. Para que no se me vayan las ideas. El tema laboral es súper complicado, pero como decía Pamela, como esto es un espectro, es tan amplio y tenemos cada persona tan diferente y con capacidades tan distintas, que tenemos chicos que quizás en la parte laboral va a ser súper complicado. Entonces, por ejemplo, un autismo severo o sin lenguaje o no hablante, quizás va a aprender un oficio. Esa va a ser su forma de desarrollarse en un taller laboral, por ejemplo, quizás de cocina. ¿Hay lugares donde aprender? Hay escuelas. Las escuelas especiales hoy día tienen talleres. Conozco una de ellas. Sí. 2 conozco. Sí, hay varias. Yeah. Pero tenemos en medio moderados, que ellos pueden dar mucho más, pueden aprender otras cosas, pueden hacer deporte incluso, algunos hacen mucho deporte, bicicleta, andan en patineta, y también tenemos otro nivel que es súper, se funciona súper bien en la vida del día a día. Pueden ser profesores universitarios, pueden ser doctores, pueden ser lo que ellos quieran ser. Solamente hay que desarrollar su potencial, sus habilidades y encontrar lo que les gusta, lo que les apasiona. Pero eso es para todos. Es para todos. Es que ellos, el tema de... Esa es la gran pregunta. La solución de la vida. Achuntarle en la vida. Exactamente. Pero eso es para todos. La diferencia que podríamos encontrar en una persona con el espectro autista, o autista en realidad, es que ellos, sus intereses profundos son mucho más marcados que los nuestros. Ah, ya.
¿Ya? Nosotros nos gustan muchas cosas, quizás, somos más dispersos quizás en los intereses. Ellos, una de sus características, en mayor o menor medida, es que todos comparten que tienen intereses profundos, intereses que les gustan ¿Y demasiado. hay capacidad de detectarlos eso? O sea, Sí. el equipo Ahora yo creo de que eso- profesionales que ustedes tienen, dice, oye, esta persona tiene una gran capacidad para esto. Sí, y nos damos cuenta desde que son pequeños. A veces van variando sus intereses, pero yo creo que ese es uno de los grandes desafíos en la educación, el poder potenciar Claro. estos intereses, porque muchas veces, yo diría que las terapias como más antiguas, las visiones más antiguas era normalizar, Sí. ¿cierto? Ahora yo creo que las corrientes más nuevas en la intervención tienen que ver con también potenciar esto. O sea, si tenemos a alguien que le encantan las redes, por ejemplo, Sí. ¿por qué no potenciar Lógico. ese gusto? Claro. Sí. Y va a ser un gran aporte en la sociedad. Entonces, y tenemos así, hacia atrás en la historia, grandes músicos que Sí. han sido TEA, ¿cierto? Científicos, científicos, actores. exacto. Entonces, yo creo que la clave está en potenciar esas cosas y ayudarlos a mejorar en la comunicación y, Y a la través de interacción esos social. mismos intereses tú puedes trabajar otras áreas que a ellos les cuestan más o les gustan menos. Bueno, vamos a ir a una pausa. Estamos en un programa realmente fascinante, pero al mismo tiempo tremendamente cuestionador respecto de cómo la sociedad se acerca a las personas con espectro autista. Hacemos una pausa y volvemos. Aquí estamos nuevamente en diálogo, conversando un tema fascinante, como se han podido dar cuenta, en la cual estamos muy en deuda como sociedad, el autismo. Estamos con Natalie Bunster, que es secretaria de la Fundación Potencialmente, y Pamela Carrasco, que es fonoaudióloga y académica de la Universidad de la América. Natalie, ¿usted qué vínculo tiene su fundación con las universidades, con el mundo empresarial, con la sociedad en general, con el Estado, por ejemplo, o se sienten más bien solos, nadando contracorriente? ¿Tenemos alguna vinculación? Sí. Al principio nos sentíamos solos cuando recién comenzamos la fundación, como muchas quizás agrupaciones o organizaciones de la sociedad civil cuando comienzan. Tampoco tienen mucha ayuda y hay que empezar a gestionar, empezar a buscar ese apoyo que está escondido, a veces no es tan fácil. Y tenemos sí la red de apoyo de esta universidad que les había mencionado, esta universidad amiga, la Universidad San Sebastián, con quienes estamos haciendo de hecho un ciclo de charlas ahora para los papás de la fundación, en un proyecto bien bonito de vinculación. Tenemos este campo clínico también de ellos y tenemos también redes con la Municipalidad de Concepción, que también nos ha ayudado, con la Oficina de la Discapacidad en especial. Ahora también tenemos lazos con la Oficina Local de la Niñez. Qué bueno. Con la Municipalidad con algunos recursos, nos apoya a través de la subvención municipal. Todos los años, como todas las organizaciones, postulamos a proyectos de la subvención y hemos sido beneficiados estos últimos años. Y con el empresariado, poco. Ahí estamos al debe. Nosotros como fundación, puede que otras agrupaciones, sí o organizaciones tengan más lazos con el empresariado, pero a nosotros nos ha costado un poco más ese ámbito. Usted contaba una cosa bien dramática, que ya no pueden recibir más niños, están totalmente sobrepasados. ¿Sabes números más o menos de cuántas personas hay espectro autista? Tal vez haya muchos que están en su casa que nadie sabe, o hay un registro de todo aquello. No hay un registro oficial del Estado. De hecho, esa es una de las luchas que por años llevan muchas agrupaciones y organizaciones, que exista un catastro. Como muchos temas en este sentido, no hay un catastro nacional. Se ha pedido que se incluya en las estadísticas, en el censo, que podría ser, pero no hay voluntad, no se ha hecho. Y en la ley de autismo que se está tramitando hoy en día, que se está discutiendo en el Senado, y que se están introduciendo algunos cambios también, está contemplado que existan
estadísticas oficiales de parte del Estado. Hoy en día existe un estudio del 2021, hace poquito, que es un estudio de la revista de pediatría chilena, que dice que hay un niño cada 51. O sea, uno de cada 51 niños en Chile es autista. Tú, Pamela, cuando empezaste a estudiar fonoaudiología, ¿te imaginabas que ibas a terminar en esto y tú sientes que la universidad te preparó para esto o has tenido que estudiar específicamente? Bueno, yo creo que como en todo, siempre nos estamos especializando, toda la vida, porque todo se va actualizando, ¿cierto? Van saliendo nuevas teorías, nuevas formas de intervenir y también la visión de la sociedad va cambiando y ha ido cambiando frente al espectro autista. ¿Positivamente? Positivamente, creo yo, pasito a pasito, voy mejorando en ese sentido. Yo creo que sí, que la universidad me entregó las herramientas como para poder enfrentarme a este desafío de empezar a conocer el cómo intervenir en el espectro autista. Y de eso, bueno, obviamente todas las universidades intentamos preparar a nuestros alumnos para este gran desafío que es poder ayudar a mejorar su calidad de vida, ayudar a mejorarlos en la comunicación y en la interacción social. De todas las experiencias, digamos, educativas que hay en general, pero también hablando a nivel internacional, ¿cuál es la que da mejor resultado? ¿Qué factor implica la familia, el colegio, los vecinos, la comunidad, alguna terapia? No sé. ¿Cuál es lo que ha dado más resultado? ¿Que esté más en la casa, que vaya más al colegio, que esté más solo, que esté acompañado? Sí, yo creo que en ningún caso, yo creo que en nada da resultado que alguien esté en su casa. Quizás cuando uno está operado de algo y tiene que hacer un repaso médico por obligación, pero yo creo que en todos estos temas lo principal es que se involucre el niño en la sociedad, que vaya a un colegio, Exacto. ojalá un colegio regular en lo posible. Algunos no pueden porque tienen otras condiciones que acompañan el autismo que le hace muy difícil. Por ejemplo, La epilepsia. El mío tiene epilepsia refractaria, por ejemplo. Hay algunos que tienen o que no tienen lenguaje. Entonces eso hace muy difícil su inserción en una escuela regular porque no se comunican de una manera distinta. Se comunican, pero a través de, por ejemplo, pictograma o a través de tableros de comunicación. Entonces es más complicado que puedan ir a una escuela regular. Algunos, pero la mayoría puede. Yo creo que, no sé, el 80%, si no más, puede ir a una escuela regular. perfecto. El insertarse en la sociedad, el mantener las redes de apoyo. La familia se aísla. Cuesta mantener las amistades, ¿Y por qué crees mantener... que se aísla la familia? ¿Cuáles son las razones más profundas de corte psicológico, sociales? Cuesta mantener las amistades, cuesta mantener la vida social. ¿Por qué? Por prejuicios, porque nuestro niño, nuestra niña es diferente, porque muchos tienen, por ejemplo, conductas disruptivas o problemas conductuales o sufren desregulaciones emocionales que hacen, no sé, que para los demás, por ejemplo, podría ser un berrinche. Un niño malcriado, un niño maleducado, sin límites, y no es así. Hay casos sí que faltan límites, como cualquier niño o niña en desarrollo, que los papás a lo mejor no ponen los límites necesarios, pero en muchos son de regulaciones emocionales, primero porque tienen problemas para comunicar, identificar sus emociones, entonces les cuesta decir o expresar lo que les está pasando, o porque tienen problemas, por ejemplo, sensoriales, como ya lo habíamos hablado. Entonces, muchos estímulos sensoriales pueden causar una desregulación. ¿Y cuál ha sido tu experiencia al respecto en los colegios? A ver, yo creo que todos los factores son importantes acá. O sea, la comunidad es como el principal apoyo, pero la comunidad educativa, ¿cierto?, tiene mucho que hacer acá. Y por supuesto que la familia. O sea, partimos siempre por la familia. Y no solo, como tú decías, se tiende a aislar un poco la familia de sus familiares cercanos. Yo creo que eso es súper importante, el poder mantener redes de apoyo. Yo creo que los familiares cercanos no nos aislamos de ellos. Yo creo que al contrario, son nuestra principal pilar, nuestro principal apoyo, es generalmente de los amistades, quizás que conocimos en otro momento, no sé, tiempos universitarios, quizás de otros lugares.
pero sabes que en todo caso sí... O sea, para ustedes, por ejemplo, ir un fin de semana a alguna parte es doblemente más difícil porque significa un cambio de hábito, lugares distintos, o sea, todo se hace más difícil. Por así Y nosotros en la fundación sí trabajamos eso. mira. Eso, sí, dentro de la fundación sí. Nos comunicamos harto por el WhatsApp, por ejemplo, donde mandamos fotos, algunos, no sé, este fin de semana fotos en la playa, otros ya. estaban en el campo, otros en el río, como paseando. ayudarse, ya. Y también hacemos salidas una vez al mes. Qué bueno. Donde ya. vamos a lugares, vamos al parque, Ya. tenemos vínculos con el Parque Cerro Caracol, qué vamos al bueno. Parque Ecuador, vamos a la playa, hacemos... hasta fiesta hemos hecho. Entonces Oye, sí. una pregunta que me surge a propósito de esto. ¿Ustedes creen que la ciudad está hecha o está concebida para personas con espectro autista? ¿Existe la posibilidad que una persona con espectro autista no leve pueda salir a la ciudad, pueda vincularse adecuadamente, o crees que no está hecha para eso? Bueno, como decía, hay distintos niveles de autismo, por lo tanto, cada uno de ellos tiene distintas dificultades. Por ejemplo, alguno de ellos tiene dificultades con los ruidos. Ahí la ciudad en general no puede adaptarse, pero sí el niño puede adaptarse a la situación. Muchos de ellos usan fono, Sí. ¿sí? O salen con sus cuidadores para disminuir estas, a lo mejor, descompensaciones que se pueden generar por la exposición a estos ambientes que son un poco más molestos a veces para ellos. Oye, ustedes podrían hacer una campaña a la cual yo me sumaría, que los que andan con escape libre en el auto, que Sería no tenga maravilloso. escape libre, porque eso es un nivel de violencia. Yo creo que para Impresionante. el ruido de Concepción, por ejemplo, es molesto para muchos, para muchos de Sí. nosotros, más para ellos. Pero como dice, muchos usan estos audífonos que Perfecto, aíslan ya. el ruido, así que por eso también la tecnología hoy día Ayuda. es amigable. La ciudad no tanto, pero sí, la tecnología es amigable. Hay cosas que se pueden usar. También, por ejemplo, dentro de la ley de autismo lo que se pide, igual que sea... este acceso universal de que tanto se habla. Generalmente se habla para las discapacidades sensoriales o discapacidades físicas, pero también para el autismo hay herramientas que se pueden utilizar, como por ejemplo los pictogramas o imágenes visuales en edificios públicos, por ejemplo, en los hospitales, colegios, municipalidades. Empezar por ahí, dando el ejemplo los edificios públicos. Tú hablabas en el ámbito de la medicina, bueno, tú contaste ya los fonoaudiólogos, los terapeutas ocupacionales, los educadores diferenciales, pero en el ámbito de la medicina, ¿hay una especialidad que se dedica exclusivamente a esto o no? Bueno, en general, los médicos que están capacitados como para el diagnóstico son los neurólogos y los psiquiatras Sí. infantiles. Ya. Ellos son los que tratan a los chicos con autismo y todas las dificultades que pueden estar asociadas. ¿Y los tratamientos son farmacológicos, son psicológicos, psiquiátricos, o hay poco de eso? Es un paquete A ver. súper grande. A ver. Sí, son muchas cosas. Primero tenemos al equipo tratante, por ejemplo, como decía Pamela, está el psiquiatra o el neurólogo, ya que es el que hace el diagnóstico y el que lo trata médicamente. Después están estos especialistas que son el que apoya al niño en que se desarrolle, que tenga avance, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, en algunos casos kinesiólogos también, y en algunos casos psicólogos. Y ese es como el equipo que ojalá todos pudieran tener, pero que muy pocos tienen porque es muy Lo caro. El tienen, equipo de edad muy, es como el Dream Team. muy caro. Es muy- que él, Es como el Dream Team. Sí, sería ya, lo ya, ideal. ya. Y ojalá todos multidisciplinarios y todos ojalá se comunicaran entre ellos hay y tuvieran pocos. comunicación fluida. Muy poco. Es que hay no es falta de especialistas, es falta de presupuesto, de recursos, porque es caro. sí. Es muy caro. Sí. Claro. Hoy en día la terapia no está resguardada para ellos. Una terapia cualquiera bordea los 25.000 a 30.000 pesos. Una. Y son 4 mínimos al mes, una por semana, ojalá, de un solo especialista. Una sesión. Una sesión, sesión. un Por un psiquiatra, especialista. 50.000, 80.000 pesos, una atención. Entonces, es muy caro. ¿Y el servicio público al respecto? En el servicio público
tiene lo básico, pero es tanta la demanda Exacto. que las atenciones se hacen muy distanciadas. O sea, Una por vez al mes. ejemplo, una familia que descubre que su hijo puede ser espectro autista y quiere un diagnóstico. Y va al servicio público a pedir hora. Va ¿Cuánto al se demora? médico general. Eso es como lo Sí. primero que llega. Ya. Y ahí hacen la derivación A a neurología. ¿Y cuánto pasa En ahí? neurología 6 puede meses. pasar, exacto, 6 puede pasar meses. 6 6 meses. Más o menos, un año. Y ese es tiempo perdido. Ese Exacto. tiempo es perdido, sí. Ese tiempo de espera, la mayoría no espera y lo lleva a un particular. Sí hay neurólogos que atienden por FONASA, son pocos, hay que esperar. También tienen un listado para pacientes nuevos, pero generalmente empiezan por ahí la familia y con el diagnóstico quizás también hacen paralelo con el servicio público, porque el servicio público es muy lento y las atenciones son muy espaciadas. Y hay pocos especialistas para las intervenciones terapéuticas también. En los hospitales hay uno, generalmente un terapeuta, Para un toda la fonoaudiólogo, para todo, no solo Pero para el ni autista, siquiera para estamos, todos. Estamos hablando de Concepción. En cada hospital, por ejemplo, en el hospital del Quén, en el hospital de regional, en el hospital Higuera, hay un especialista, un psiquiatra, a veces hay más de un psicólogo, pero hay un terapeuta ocupacional, un fonoaudiólogo para una población no solo autista, sino que personas con síndrome de Down, o personas claro. que tienen necesidades transitorias, problemas de lenguaje, un montón de necesidades. Bueno, ahí un poco en las solo. universidades intentamos Sí. ayudar en los campos clínicos. Nosotros tenemos alumnos en distintas escuelas especiales y intentamos ayudar un poco en eso a la comunidad. La mayoría de las universidades, por lo menos en el caso de nosotros, de la Universidad de las Américas, tenemos un centro de atención clínica de fonoaudiología, tenemos un centro de atención clínica de nutrición, de kinesiología, de terapia ocupacional, Ya, con entiendo. los cuales intentamos aportar un poco a la comunidad, pero nada es Sí, pues, suficiente, o sea, creo no es yo. suficiente. Nosotros lo mismo, pues. En la fundación igual tenemos, son 30 familias las que tienen terapia ocupacional y o fonoaudiología. Y en los lugares más apartados es ser mucho más difícil todavía, mucho más cuesta arriba, ¿no? Sí, no me imagino cómo puede ser un lugar No, debe ser muy extremo complicado. o en un Debe lugar ser muy complicado. Sí, muy difícil. Oye, una pregunta en el poco tiempo que nos queda. ¿Por qué no nos habla un poco sobre la ley de autismo que está en proceso? A ver si con este programa ayudamos a que salga lo antes posible y salga bien. Oh, y ojalá, es una ley que duerme harto tiempo. Ya. Harto tiempo se han hecho varios intentos para sacar una ley de autismo, pero ya se está concretando, ya pasó por lo menos la Cámara de Diputados, Ya. ahora se encuentra en el Senado. Son muchas organizaciones a lo largo de todo el país las que están contribuyendo para que esto sea posible. ¿Y cuál es el ¿por qué no sale? el punto más fundamental que tiene la ley que va a ser un aporte, digamos? Es una ley súper amplia, no podría concentrarla como en un solo punto Ya, porque perfecto. tiene muchas aristas, Ya. son muchas cosas. Por ejemplo, el diagnóstico temprano, la intervención temprana Ya. a través de los especialistas. También aborda el tema laboral. También la capacitación laboral, también la inserción social de las personas, la inserción cultural también. También incluso aborda el tema de las cuidadoras. Entonces es como bien amplia. Ya. Ahora, ¿en qué está? Está en el Senado, están haciendo algunas modificaciones, se bajó ahí un poco el presupuesto que venía del gobierno anterior, hubo una baja considerable, también se bajó un poco la edad, cosa que ojalá se vuelva a modificar porque no tenía edad, ahora sí tiene un límite. Y se está ahí está. Y también la parte más difícil es siempre Los el recursos. presupuesto. Sí, pues lo has La visto. parte del Sí, eso ha salido del muchas Ministerio de veces Hacienda. lastimosamente y al final terminan con rifas, con bingo, como son estas cosas. De hecho, la en fundación todas estamos con la rifa ahora. Por eso te digo, oye, yo conozco Sí. eso muy bien, porque Sí. nosotros hicimos una rifa para un hogar de ancianos, hicimos un concierto para el hogar de ancianos y al final nos pasamos en eso porque no hay un apoyo real. Bueno, Apelando ahí a la buena voluntad de las personas. oye, a propósito, si alguien quiere comprar número de la rifa, ¿dónde tiene que ir para hay que aprovechar? Sí, hay que aprovechar. ¿Dónde? ¿En qué página web? En nuestra página en www.potencialmente.cl. Ahí es súper amigable. www.potencialmente.cl. ¿Quieres decir algo más, Pamela, antes que termine el programa? Sí, bueno, importante también mencionar que la universidad está abierta a la comunidad para la atención. Como les contaba, estamos con fonoaudiología.
kinesiología, nutrición y dietética y terapia ocupacional, así es que cualquier cosa pueden canalizarlo conmigo a través de mi correo pcarrascoe@udla.cl y yo los puedo derivar para que tengan la atención necesaria. Muy bien, hemos tenido un programa muy interesante. Evidentemente que hay una deuda respecto de estas personas y de su familia en el ámbito económico, en el ámbito educativo, en el ámbito social, y ojalá que entre todos nos podamos ayudar. Muchas gracias, Natalie y Pamela, por estar acá. Gracias por la invitación. Este es su programa de diálogo, @pediálogo, escríbanos. Muchas gracias. Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentaron Diálogo.